en la dieta del doctor González. Doctor, muy buenos días. Buenos días a ti, Juanlu, y sobre todo a nuestra audiencia de Cadena Dial Europa. Bueno, tenemos, como decimos, al doctor González, que como ya hemos comentado y también hemos escuchado ahí en la cuña, lleva 30 años, ¿no?, estudiando y tratando el problema de la obesidad, porque al fin y al cabo es un problema el tema de la obesidad, no es una cosita de modas ni nada, es que es un problema de salud. Hombre, la obesidad es una enfermedad crónica y metabólica y es la segunda causa de muerte prevenible en los Estados Unidos después del tabaquismo, y le está pisando los talones. Daros cuenta que en el mundo mueren todos los años 2.800.000 personas por culpa de la obesidad, por culpa de los kilos. Dice la OMS que si no se arregla esto, que será muy difícil, como yo digo, en el 2030 hay una predicción que pueden morir 7 millones de personas por culpa de los kilos. 7 millones de personas. Sí, por los kilos. O sea, que es que España el 7% del gasto sanitario es directamente por los kilos. En definitiva, la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se caracteriza por un exceso de grasa corporal, y no solamente es una enfermedad, Juan, de por sí misma, que ya lo es, sino que además puede facilitar la aparición de muchas enfermedades, ¿no? Es decir, el obeso tiene más riesgo de tener otros tipos de obesidades, como es, por ejemplo, la diabetes tipo 2, como es la hipertensión, como son las hernias inguinales umbilicales, como son la artrosis de rodillas, riesgo en una operación. Es decir, evidentemente la obesidad va a depender el grado de obesidad que tenga una persona, los años de evolución de esa obesidad, pero evidentemente nos puede acortar la vida y la calidad de vida. Bueno, usted lleva, como hemos dicho, 30 años tratando este tema y, por supuesto, han pasado infinidad de pacientes. En 30 años habrán pasado miles y miles, ¿no? Imagino. Y ahora vamos a ver en este programa, los que estén siguiéndonos por la televisión, van a ver fotografías, ¿no?, del antes y el después, el impacto que genera el tipo de dietas que se hacen en la consulta, que, bueno, lo hemos escuchado en la cuña, sin ningún tipo de pastillas ni nada de nada, ¿no? En definitiva, así es. Como tú acabas de decir, en un solo minuto, en mi consulta mis pacientes no toman ni pastillas, ni hierba, ni absolutamente nada. Lo que hacemos en la consulta diaria, yo trabajo en esto muchísimas horas, llevo, como tú muy bien has dicho, camino ya de 30 años y he visto miles de pacientes, de todas las edades, de todas las clases sociales, porque la obesidad afecta a todo el mundo. Date cuenta que en España más del 50% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Es un problema, es una pandemia, ¿eh? Deciros que en mi consulta diaria yo lo que hago es una historia clínica detallada, como se hace en cualquier tipo de especialidad. Estudio al paciente, le hago una serie de preguntas que me hacen falta, si por ejemplo cuándo empezó su evolución de su enfermedad en la obesidad, si tiene enfermedades asociadas, si es hipertenso o no es hipertenso, si toma algún tipo de tratamiento farmacológico, si en su familia hay personas obesas o no las hay, para ver esos antecedentes genéticos, si los tiene o no los tiene. Si tienen algún tipo de alergia alimentaria. Es decir, hago un estudio de la persona que me hace falta. A partir de ese momento, ya que le he hecho la historia clínica súper detallada, pues le mando una analítica que es muy importante. Hay que saber cómo entra el paciente por la puerta, pues después hay que demostrar cómo sale. El paciente en una consulta seria siempre tiene que salir mucho mejor que entró. Eso es realmente para lo que viene a un paciente, que tú lo ayudes desde el punto de vista médico. No solamente quitar los kilos, sino lo importante, como yo digo a mis pacientes, es no solamente los kilos, sino cómo se quedan mis pacientes cuando lo terminan. De hecho, como hemos dicho bien, vamos a ver a lo largo del programa, la persona que nos vea en la televisión, con nombre y apellido, cómo entra un paciente y cómo sale, que eso es lo más importante en mi consulta. Por supuesto, su analítica perfecta, cómo mejora la piel, duerme mejor, porque la palabra dieta no es lo que la gente cree en la calle. Una dieta no es pasar hambre y comer todos los días pollo, claro. Eso no es una dieta. Juan, esos son los mitos, ¿no?, que hay ahí de todo tipo, ¿no?, que al final lo que hacen es incluso empeorar el tema de una dieta saludable, ¿no? Efectivamente, porque la gente, todo el mundo, y no sé por qué, todo el mundo habla hoy de dieta, y yo tengo que estudiar 30 años de mi vida para poder empezar en mi consulta, pero esto es así. Entonces, es que este es el siglo XXI, hoy sabemos de todo. Ayer había gente que en 2 horas se leyó 500 páginas de sentencias, ya sabían perfectamente todo lo que pasaba. Ya todo el mundo sabe, y yo digo, como decía mi jefe, no se puede saber ni más medicina que el médico, ni más religión que el cura. Es siempre la frase, y así, ¿no? Entonces hay que ir a un profesional. Eso es tan sencillo como que si uno
si uno quiere arreglar coche, debe ir al mecánico, ¿no? Y si quiero arreglarme los dientes, voy al dentista. Pues si quiero un tema, tengo que ir a un médico especialista en nutrición o un médico especialista en obesidad. De hecho, no hay otra forma mejor que esa, porque hay que perder peso de una forma saludable. Entonces, hacemos una dieta a ese paciente, yo le hago lo que se llama una encuesta dietética de 24 horas, veo los hábitos de esa persona y empiezo a estudiar al paciente, ¿no? Y entonces veo cómo, si se menea o no se menea, qué alimentos toma, en qué cantidad los toma, lo voy estudiando. Y después, pues claro, pues entonces le hago una dieta con 7 comidas y 7 cenas completamente distintas. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a trabajar mañana en mi consulta de Utrera y voy a ver aproximadamente unos 40 pacientes, más o menos, yo creo que más o menos podré ver mañana, yo voy a elaborar 40 dietas distintas, porque son 40 pacientes completamente distintos. Claro. No es lo mismo, Juanlo, una dieta para un chico adolescente que para un abuelo de 90. No es lo mismo una persona que sea diabético que el que no lo es. O una persona que va a tu consulta porque tiene problemas cardíacos y debe perder peso y, por ejemplo, tiene un síndrome, pues esa persona hay unos alimentos que no debe tomar. Es decir, hay que ser adaptada a ese paciente en función de la edad, de su estado general, y una dieta que no falte ningún grupo de alimentos. Es decir, daros cuenta, como yo he dicho, que después veamos la foto, no solamente son los kilos, cómo acaban mis pacientes cuando se los quitan. Es decir, yo jamás en la vida entenderé cuando dice la gente, no, yo no quiero adelgazar porque se me queda la cara así. Pues claro, ese método no funciona. Ese método funciona. Una persona, cuando es una dieta completamente saludable y estudiada para él, debe mejorar. No debe haber colgajos, no debe haber nada. No, y también mejora el estado saludable. Esa persona parece más joven. Cuando una persona tú le quitas los kilos, es que gana años de vida, parece más joven, la analítica perfecta, duerme mejor. Es decir, darnos cuenta que somos lo que comemos. Entonces, de lo que comamos a lo largo de nuestra vida, Juanlo, va a depender nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestra edad. La alimentación es muy importante. Yo siempre digo, cuando me hacen una entrevista, que llevo muchos años en este tema, yo digo que las dos mejores vitaminas no se pueden comprar en las farmacias. Se llaman dieta y ejercicio. Estupendo. Pues bueno, yo creo que la gente estará ya deseando ver algunos de los pacientes, así que si te parece vamos con el primero, con Juan Alonso Arias, ¿no? Que ahora deben salir ya las imágenes de este primer impactante cambio, ¿no? Este primer antes y después, porque es una persona que, en fin, tú tienes el historial. Sí, Juan Alonso Arias Llama es un paciente de Jerez que más peso ha perdido en mi consulta. Es un paciente joven, como podéis ver en la fotografía, ha perdido 90 kilos. Ha perdido 90 kilos, 32 tallas y 66 centímetros de cintura, casi 1 metro de cintura. Es un chaval joven con 28 años, mide 1,86 de altura, pesaba 178 kilos y medio y pesa al final 88,5. Lo que hemos dicho, ha perdido 90 kilos. ¿En cuánto tiempo invertido? Pues esto ha sido un trabajo espectacular, Juanlo. Esta persona lo ha perdido solamente en 12 meses. Fíjate, en 12 meses le cambia la vida. 90 kilos en un año. En un año, efectivamente. Madre mía. Tenía una talla inicial 76 en la primera foto y al final se ponía una talla final de 44. El IMC, que es el diagnóstico de ese paciente, tenía un IMC de 51,73. Para que lo sepáis, que más de una vez vamos a hablar en el programa, como ya hicimos también en su día, el 51 no es una obesidad mórbida, es una obesidad extrema. Una obesidad mórbida es un IMC a partir de 40 o de tercer grado, y a partir de 50 se llama de cuarto grado obesidad extrema. Como tenía 51,73 es una obesidad extrema, y al final terminó con un IMC de 25, un peso totalmente saludable. En definitiva, nuestro paciente y amigo Juan Alonso le llama, ha perdido en mi consulta, solo con mi dieta y ejercicio andando, no ha hecho otra cosa, ha perdido 90 kilos y 32 tallas y 67 centímetros de cintura en tan solo 12 meses. Que eso da una media de 7 kilos y medio al mes. Sí, eso es espectacular. Yo te puedo decir que yo te aseguro que yo este paciente nunca lo voy a olvidar porque me han hecho muchas entrevistas por él, pero te aseguro, Juanlo, que yo no lo voy a olvidar, pero él menos todavía. Vamos. Pues esto es cambiarle la vida a una persona. Desde luego, es que la foto es cuanto menos impactante. Entonces, claro, esto hablamos solo de cambiar hábitos alimenticios y un poquito de ejercicio, que no hay que hacer un ejercicio intenso y nada, solo... No, algo básico, ¿no? Andar. Yo lo tengo claro. El mejor ejercicio, Juan, lo que hay para perder peso es el andar, el caminar. El hombre y la mujer, llevamos en este mundo más de 5 millones de vidas andando. El hombre es un animal y la mujer es un animal dinámico. Si tenemos unos músculos, tenemos unos huesos, unas articulaciones que son para moverlos. Entonces, la mejor actividad física es el caminar. Yo siempre le digo a mis pacientes que para perder peso hay dos cosas muy importantes. La dieta, que es el centro de la consulta, la alimentación de la semana y el ejercicio. El ejercicio, andar.
Hay que ver, evidentemente va a depender de la persona, va a depender de la edad que tenga el paciente, va a depender del resultado general. Pero en general, si un paciente puede andar 1 hora, magnífico, media hora para allá y media hora para su casa. Y segundo, la intensidad. No tengo por qué ir corriendo, que no había ningún tipo de olimpiada, pero sí como de pesita, como si alguien me persigue. Claro. Lo que no podemos ir es como viendo escaparate porque no nos sirve de nada. Es decir, que sudemos algo... Llego tarde, ¿no? Así es, esa es la manera. Es decir, que sudemos algo de forma natural. Evidentemente, le digo a toda nuestra audiencia que nadie se ponga un plástico a sudar, que eso es una locura. Yo he dicho que 1 hora es suficiente, pero ya vamos a hablar del ejercicio de estas personas. 1 hora es estupenda. Si el paciente no puede andar 1 hora porque su cuerpo no se lo permite o porque tenga un nivel bajo de entrenamiento o no pueda o no tenga tiempo suficiente, que ande como mínimo media horita, 30 minutos. Y nosotros, yo en esto llevo mucho tiempo ya, siempre decíamos como mínimo la regla del 40x4, como mínimo 40 minutos 4 veces a la semana. Me gustaría añadir una cosita más del ejercicio, Juanlo. Hemos dicho que 1 hora es buena, pero yo voy a decir una cosa para la persona que nos escucha. La persona que pueda, que tenga tiempo suficiente, que su cuerpo se lo permita, si puede andar a partir de 1 hora y 20 minutos, mejor todavía. De hecho, yo siempre digo una frase también, que después de la hora, el minuto siguiente es mejor que el anterior. Bueno, ¿y eso por qué lo digo yo? Bueno, eso tiene un argumento que es el siguiente. Yo he dicho que a partir de 1 hora y media, 1 hora y 20 minutos de ahí para adelante, yo le llamo, es una palabra mía, que no tiene nada que ver con la realidad, yo digo la cuasi perfección en el deporte para ayudar a la hora de perder peso. ¿Y por qué digo esa frase mía propia? Pues muy sencillo, es porque cuando una persona empieza a caminar, los primeros 35 minutos su organismo no ataca la grasa, ataca hidratos de carbono, que son glucosa y glucógeno. Y después de los 35 entramos en la grasa. Entonces yo digo 35 y 5 que regalo 40 y 40 para mí que son 80, que es 1 hora y 20 minutos. A partir de entonces es estupendo, vamos. La persona que pueda que camine conmigo 1 hora y 20 minutos, os vaya a dar cuenta, después vaya a vuestra casa, os vaya a duchar, os vaya a encontrar fenomenal, vuestro cuerpo libera las endorfinas. Tanto es así que hay personas que se enganchan al deporte. Sí. Porque es que el cuerpo se lo pide. Coloquialmente dice la gente de la calle, no, yo antes tengo que correr, voy a afogar y después me voy al trabajo. Y es que su cuerpo se lo pide. Las adicciones, La adicción, pero lo que pasa es que es una adicción saludable completamente. Eso es porque el cuerpo libera esas endorfinas cuando tú haces ejercicio. Claro. Bueno, si le parece, pasamos a otro paciente, Mercedes Rodríguez Clavijo. Bueno, Mercedes Clavijo es una paisana mía de Ubrique, es un trabajo que nunca voy a olvidar, una forfa mía total, porque también le cambia la vida, como podéis ver en la fotografía. Mercedes es una chica que tiene 57 años, posmenopáusica, pesaba 122 kilos y como podéis ver le hemos quitado 44 kilos y 14 tallas. Fijarse no solamente el peso, que 44 kilos son kilos, a una mujer posmenopáusica, con una dieta, con un papel y un boli, que es mi frase, pero no solamente esos 44 kilos, es el volumen que ha perdido. Ha perdido 14 tallas. Ella tenía una talla 60 y al final se ponía una talla 46. Tenía al principio un peso inicial de 122 kilos y al final terminó con 78. Es una mujer alta, como podéis ver en la foto, mide unos 63. ¿Y cuál es el diagnóstico? Ella entró en mi consulta con un IMC de 46,03. Evidentemente eso es una obesidad mórbida. Ya hemos explicado anteriormente en el caso anterior que cuando una persona tiene un índice de masa corporal a partir de 40 es obesidad mórbida. Esta es una obesidad mórbida y al final terminó con un IMC de 29. Como podéis ver en la foto, Mercedes no solamente los kilos que ha perdido, es el volumen que ha perdido. Ha perdido exactamente 44 kilos y 14 tallas en tan solo 11 meses. Si veis la media, ha perdido aproximadamente pues 4 kilos y medio al mes, que eso es mucho peso. La gente cuando yo le digo, yo me conformo con un paciente pierda al mes 3 o 4 kilos, le parece poco, pero son muchos kilos, porque son 3 o 4 kilos de grasa. Y se nota, es que se nota mucho. Y no solamente jugarlo, sino que... Yo me acuerdo una vez, que me sacaron una muela de juicio, y entonces estuve una semana, pues era con puntos y tal, ¿no? Estuve una semana en la que solo podía comer líquidos, ¿no? Sí. Y aparte, pues me daba bastante pánico, porque yo soy un poquito hipocondríaco, entonces me daba un poco de pánico abrir la boca, un poco más de lo normal. En esa semana que estuve así, pues creo que perdí perfectamente 2, 3, no sé si 4 kilos incluso, y al principio pensaba, digo, bueno, pero tampoco es tanto, pero después me veía y decía, hombre, es que se nota bastante, que claro, se notan muchísimo 4 kilos. Claro, no solamente eso, sino que la pérdida de peso tienen que tener nuestra audiencia que es una cosa a largo plazo. Es decir, la carrera de peso es una carrera de constancia, es un maratón, no solo 100 metros lisos. Entonces, si una persona pierde... ¿Cómo trabajan en la clínica ese tema concreto? El mentalizar al paciente, claro, de que esto no va a ser una cosa de que no va a haber resultados inmediatos. No, porque
porque es una semanita con otra. Claro, hay que decir al paciente que es una cosa de constancia. Yo tengo una frase también que siempre digo, para mí es más importante la constancia de un paciente que el esfuerzo desmesurado de una semana. Eso no sirve para nada. Por eso no existe la dieta, estas milagros, estas dietas estrambóticas, no sirven para nada, porque tienes que abandonarla o te pones malo. Eso no sirve para nada. Lo que sirve es un cambio de hábito, aprender a comer y cambiar los hábitos. Esa es la clave. Por eso mis pacientes, cuando terminan le quitan los kilos, incluso siguen perdiendo peso en el mantenimiento, porque han cambiado sus hábitos. Entonces hay que transmitir a nuestra audiencia que la pérdida de peso es una cosa a largo plazo. He utilizado la palabra de maratón, una cosa a largo plazo, no solo 100 metros lisos. Entonces, si una persona, yo le quito en mi consulta 3 o 4 kilos al mes, yo estoy súper encantado con él. Claro. Porque si esa persona me hace caso durante 10 meses, que hemos dicho que una cosa a largo plazo, puede perder 30 o 40 kilos. Que eso son kilos, ¿eh? Eso se dice muy pronto. El caso que hemos hablado de Mercedes, el último que hemos puesto, hemos dicho que ha perdido pues exactamente 44 kilos y 14 tallas en 11 meses. Si os dais la cuenta, ha perdido una medida de 4,5 kilos al mes. Una pérdida maravillosa, perfecta, su cuerpo se ha adaptado a esa pérdida de peso y hoy Mercedes es otra persona, es una persona renovada. Daros cuenta cómo ya la persona cambia la forma de vestir, se arregla el pelo, aumenta la autoestima. Gana confianza, ¿no? Claro, coge confianza, aumenta la autoestima, le sale la sonrisa. Ya antes a lo mejor esa mujer no quería ir a la playa, ya está deseando ir a la playa, o a lo mejor esa persona no quería una boda, ya va a todas las bodas del mundo, porque se siente más segura de lo que tú acabas de decir. Si una persona cuando pierde el peso hace un poco de esfuerzo, pero el beneficio es infinitamente mayor. Esa persona es otra completamente renovada, físicamente, psicológicamente y algunas veces socialmente. ¿Alguna vez ha habido casos en los que porque has dicho que hay pacientes que incluso ya habiendo llegado al peso ideal siguen perdiendo algunos kilos? Mucho, claro. ¿Ha habido algún momento en el que haya tenido que intervenir para decir, no, para allá porque ya estás en el momento perfecto y si sigue así, pues la cosa puede desequilibrarse ahora para mal, ¿no? No, te lo voy a explicar bien la pregunta. La pregunta es muy interesante, Juan. No. Cuando un paciente termina mi consulta, después hacemos un mantenimiento. O sea, yo al paciente el mantenimiento se lo regalo. ¿Por qué? No se lo regalo, es que se lo ha ganado él, porque ha hecho un esfuerzo y yo tengo que darle un premio, claro. Yo se lo doy, ¿no? Veo al paciente a la semana, después cada 15 días, después una vez al mes, lo vamos controlando. Solamente lo que hago es pesarlo, habla conmigo unos minutos y me hace las dudas que tenga. No. Cuando yo un paciente, por ejemplo, me dice, doctor, yo al final, ¿a qué peso debo llegar? ¿No? Entonces, yo, evidentemente, yo le he dado siempre un peso lo más saludable posible. Date cuenta, fíjate, las fotos se las hacen ellas. Fíjate si yo le digo el momento idóneo que ya va a llegar el mantenimiento, ¿no? Entonces, si el paciente... Digo, un paciente, digo, yo creo que debe perder unos 20 kilos. Entonces, lo digo al principio, no, según va llegando, porque la relación volumen-peso no es todo el mundo la misma. Yo me fío incluso en el color de la piel, me fío en todo, la analítica, esa es la consulta del médico especialista. Y si un paciente quiere perder más peso por debajo de lo que yo creo conveniente, digo, yo no, es que no lo veo oportuno. Y además le convenzo de que no sería bueno para él. Es decir, no tenemos que tener ni más peso ni menos, sino el peso saludable. ¿Qué significa peso saludable? Es aquel peso, Juanlu, que nuestro organismo funciona de la mejor manera posible, todos nuestros órganos. Tan malo es tener mucho más kilos de la cuenta que es mucho menos peso de la cuenta. Por eso tenemos ese índice de masa corporal y podemos decir que una persona tiene un peso saludable cuando tiene un IMC entre 18,5 y 24,9. Tiene que estar en ese intervalo. Va a depender de la persona, de su masa muscular, de eso, pero es muy importante, esa es la consulta del médico, vamos. Claro. Exactamente. Bueno, otro paciente, en este caso tenemos a Juan de Dios Pérez Guerrero. ¿Cuál es el caso de Juan de Dios? Bueno, este tampoco lo voy a olvidar porque además le hicimos una entrevista aquí nosotros, hicimos una entrevista, nosotros hicimos en Ubrique, le hicimos el Retra, que es una fila muy conocida, porque como podéis ver la foto ha perdido 80 kilos. Retra perdió 80 kilos y además un caso que nunca voy a olvidar, él contó unas cosas personales que tenía, porque si no el peso pues le hubiese costado mucho disgusto, ¿no? Es una persona que tiene una úlcera varicosa, no podía andar todas. En definitiva, es un chaval que yo le cambié los hábitos y es un gran amigo, un aférrimo mío. De hecho, en Ubrique yo trabajo los viernes, en la clínica Ubrique, llevo 30 años, en el centro médico de Ubrique, la clínica. Y es raro el viernes que no me llame para tomarse un café conmigo cuando yo desayuno, y es porque nunca se va a olvidar, y yo tampoco. Hemos quitado a ese hombre pues 80 kilos y 30 tallas. Un hombre que mide 1,70, un hombre más bien bajito, con 56 años de edad, con unos hábitos espectacular. Tenía un IMC de 58, ya hemos dicho que a partir de 50 es obesidad mórbida, no, a partir de 50 es obesidad extrema, que es la siguiente, o superobesidad, que también se llama. Y al final hicimos un mantenimiento con un IMC de aproximadamente 30 más o menos,
Como podéis ver en la foto, ha perdido 80 kilos de 30 tallas. ¿En cuánto tiempo? Pues este hombre lo perdió en unos 16 meses. Le hemos cambiado la vida completamente, es un aférrimo mío. Y hasta ahora es el paciente que más kilos ha perdido en Ubrique con una dieta. Porque, como nosotros decimos, en plan anecdótico, él lo dice, es que lo dice él, dice, doctor, yo soy el que más peso he perdido en Ubrique desde que Ubrique lo fundaron en el tiempo de los romanos. Porque realmente quitarle a una persona 80 kilos de 30 tallas con un papel y un boli, fácil no es. Tiene que cumplir muchas cosas, que el paciente le sobre ese peso, que tenga una fe ciega en ese médico, que le haga caso, y realmente es de esos casos que jamás en mi vida olvidaré. Es que claro, son 80 kilos y la persona que más peso ha perdido en Ubrique, ¿no? Pues, pues es algo importante. Es que estoy aquí con el cuestionario también que me ha facilitado. Aparte de los paseos, aparte de andar, ¿qué otra actividad física es buena para adelgazar? Bueno, el andar, desde luego, es el mejor de todos, ¿vale? Es el básico. Yo digo que es el campeón. Es el mejor. De todas maneras, Juanlu, cualquier actividad física aeróbica ayuda, que son el andar, el pasear, la bicicleta o el nadar. Yo me quedé con eso. Si, por ejemplo, hay un caso que una persona tiene artrosis de rodilla, pues evidentemente a lo mejor esa persona no puede caminar porque tiene muchos dolores, entonces se le recomienda que nade. ¿Por qué? Porque mientras nada la articulación flota y no soporta ningún tipo de peso, ¿vale? Entonces cualquier actividad física aeróbica son el andar, el pasear, la bicicleta o el nadar. Estupendo. Y una dieta, ¿qué debe cumplir para que sea saludable y a la vez efectiva para perder peso? Bueno, en principio, yo cuando elaboro una dieta para un paciente hay que tener varios criterios importantes. En primer lugar, para mí no existe las restricciones absolutas. Eso es muy importante. Mi paciente debe comer todos los grupos de alimentos. Sencillamente porque no se pueden quitar grupos de alimentos, sino el organismo pasa factura. Es decir, cada alimento va a aportar unos nutrientes. Por eso yo siempre digo una frase que una dieta mientras más variada es más rica en nutrientes. Bien, es decir, no existen restricciones absolutas. Evidentemente va a depender de la persona, más o menos frecuencia, pero comer de todo. En segundo lugar, hay que adaptarse a los gustos del paciente. Eso le iba a preguntar antes, porque si el paciente le gusta, no hace la dieta. Entonces hay que hablar con él y hacer dentro de un intervalo para adaptarse a los gustos del paciente. En tercer lugar, también es importante la actividad laboral del paciente. No es lo mismo una persona que come en su casa y cene con una persona que trabaja en la calle. Pues es un tipo de dieta completamente diferente. Y también adaptarse al nivel económico del paciente cuando elaboramos la dieta. Y por último, también hay que tener muy claro que sea unas normas alimentarias sencillas. Eso tiene que ir para adelante. Y después tiene que cumplir 3 cosas para quitarle los kilos. Debe ser una dieta hipocalórica para que fomente la pérdida de peso, es decir, debe aportar menos calorías que las calorías que el individuo necesita para mantener su peso. Dicho de otra manera, tenemos que provocar un balance energético negativo en el individuo para que tiremos de la grasa. Por ejemplo, suponer si una persona, por poner un ejemplo, una persona, por ejemplo, que comiera todos los días 2.500 calorías y esa persona cogiera kilos, pues evidentemente tendríamos que quitarle por 500 calorías diarias, unas 1.500. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En segundo lugar, debe ser una dieta aceptada por el paciente, si no el paciente no hace la dieta. Y en tercer lugar, debe ser una dieta nutricionalmente adecuada. Es decir, tiene que tener todos los nutrientes en sus cantidades adecuadas. Es decir, debe tener proteínas, hidratos de carbono, lípidos, grasa, fibra, vitaminas, minerales y agua. No debe faltar de nada, porque hemos dicho no solamente quitarle los kilos a esa persona, sino darle salud a esa persona. Las proteínas, pues decir que las proteínas deben de formar aproximadamente el 20% del poder calórico de la dieta, ¿no? Una persona, cuando yo elaboro una dieta para quitarle los kilos, calculo que en esa dieta yo más o menos pongo 1 gramo de proteína por kilogramo peso día, en general. Si, por ejemplo, es un adolescente, pues hay que aumentarle 1,5. Por eso la dieta es muy personalizada. Las proteínas, las dietas que son proteicas son fáciles de llevar, aparte tiene un alto poder de saciedad y el rendimiento energético no es alto, es muy bueno. Por eso algunos se equivocan y nada más que utilizan proteína, que eso es una barbaridad. Hemos dicho que eso sería el 20% del poder calórico de la dieta. Daros cuenta que la proteína es el nutriente que nuestro organismo gasta más energía tanto para su metabolismo como para su utilización. O sea que es un alimento idóneo si queremos perder peso, ¿no? La proteína no puede faltar, aparte que son sustancias imprescindibles para la vida, pero en su justa medida, tampoco más cantidad de la cuenta. ¿Qué proteínas debemos de buscar en el paciente para quitarle los kilos? Pues proteínas que no tengan acompañadas de mucha grasa. Por ejemplo, las carnes blancas, los lácteos descremados, las legumbres, los cereales, los frutos secos, es decir, cosas que no estén acompañadas de mucha grasa, ¿vale? Las carnes blancas, los pescados, pues los pescados blancos tienen menos grasa que nosotros, los lácteos descremados.
La proteína, por ejemplo, la clara del huevo es una proteína importantísima que se utiliza mucho para hacer una dieta de adelgazamiento en un paciente obeso, ¿no? Y además deciros también, daros cuenta, la saciedad que produce una proteína. Yo he dicho que es nutriente que gasta más energía para su metabolismo y utilización. De hecho, los expertos afirman a nivel mundial que sacia lo mismo 400 calorías en forma de proteína que 600 en forma de azúcares, que 800 en forma de grasa. Fíjate, ¿vale? Después los carbohidratos. No se pueden quitar de una dieta. Yo no sé cómo una persona puede quitar los carbohidratos. Eso es un riesgo, hombre. Los carbohidratos tienen el carbohidrato es el principal combustible del cuerpo. Entonces podemos tomarlo en más o menos cantidad, en más o menos frecuencia, según la persona, la actividad física, pero no se pueden quitar. De hecho, uno de los que utilizan más carbohidratos es la glucosa, es el cerebro. Si tú no se lo pones en una dieta, tienes que tirar de las proteínas musculares. Claro. Eso es una locura, ¿eh? Entonces, no. Y aparte de que quitar de la calle, que está la gente confundida, que la obesidad, o sea, los carbohidratos son los responsables de la obesidad. Es una locura, vamos. Entonces no pueden faltar. Evidentemente vamos a utilizar carbohidratos de absorción lenta. Lo vamos a encontrar en el arroz, las pastas, las legumbres, las patatas, en las verduras. Después los hidratos de carbono de absorción rápida, pues hay que tener más cuidado con ellos, ¿vale? Y después los lípidos o grasas tampoco pueden faltar en esa dieta. Son muy importantes para la salud. Por ejemplo, forman parte de las membranas celulares. Es decir, deben de existir los lípidos. Ahora bien, debo de elegirlos bien. Cuando yo elaboro una dieta, la grasa debe de aportar aproximadamente un 30% del poder calórico de la dieta. Pero si quiero quitar los kilos, hay que bajarla a un 25% aproximadamente. Y tengo que elegirlos bien. ¿Cuál elijo mejor? Pues a favor del aceite de oliva, que es una grasa insaturada, o por ejemplo los pescados grasos azules también son interesantes, y por supuesto la grasa saturada en muy poquita cantidad. Ya sabéis la que está por ejemplo en los quesos muy curados, en el tocino, ese tipo de grasa es menos cantidad. Estos son los nutrientes, se llaman macronutrientes o nutrientes energéticos. Y después están los micronutrientes que no pueden faltar, que son por ejemplo las vitaminas, los minerales, son nutrientes reguladores, no pueden faltar en una dieta y deben de cubrir las recomendaciones actuales. Que si tenéis que saber que en esa dieta que son muy poco calóricas, tened mucho cuidado, pues esas dietas que son muy bajas en calorías, por ejemplo, si una dieta tiene menos de 1.200 o 1.000 calorías, esa dieta puede ser deficitaria, por ejemplo, en niacina y en tiamina, y también, por ejemplo, en hierro y en calcio. Entonces, a esas personas hay que darle un complejo de vitaminas y minerales. El agua no nos puede faltar en la dieta, nuestro cuerpo tiene que estar bien hidratado, con mínimo 2 litros de agua al día. El alcohol, cuanto menos mejor, por supuesto. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene 7 calorías por gramo, es decir, el alcohol engorda muchísimo. Entonces, y además son calorías vacías. Entonces, cuanto menos mejor, ¿no? Después no puede faltarnos la fibra que hemos dicho. Hay que tomar pues más o menos unos 25 o 30 gramos de fibra diaria. ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales. Y es muy importante para nuestro aparato digestivo y también no solamente para hacer una dieta para quitar a un paciente los kilos, sino también para patologías asociadas a la obesidad, como es, por ejemplo, la hipertensión, como son las dislipemias, como son, por ejemplo, la diabetes tipo 2, pues la fibra es muy saludable, ¿no? Y, por supuesto, el agua. Esas son las normas que debe cumplir una dieta. Estupendo. Esas son normas que siguió, por ejemplo, el siguiente paciente, Maya Pérez de Alba. Bueno, Maya Pérez de Alba es una paciente que tampoco voy a olvidar, es un trabajo espectacular. Esta chica venía a mi consulta de Jerez desde Cádiz. Como podéis ver en la foto, Maya perdió 28 kilos. Parece otra persona, ha perdido 28 kilos, pero mucho volumen también, ha perdido 12 tallas. Esta chica entró en mi consulta con un peso inicial de 87 y terminó con 59. Fíjate cómo ha mejorado. Las tallas, en la primera foto tiene una talla 50 y al final tiene una talla 38. Es una chica joven, tiene 47 años y el diagnóstico, entró en un IMC con 32,46. Eso es un diagnóstico de obesidad de primer grado y terminó con un IMC de 22, es decir, un peso totalmente saludable. Ya dijimos en la pregunta anterior de Juanlu que el peso saludable sería un IMC entre 18,5 y 24,9. Tiene 22. Como dice la foto, tiene un peso totalmente saludable y la imagen habla por sí sola. En definitiva, Maya Pérez de Alba ha perdido 28 kilos y 12 tallas en tan solo 7 meses. Fijarse qué pérdida de peso más correcta. 7 por 4, 28, ha perdido 4 kilos al mes. Y fijarse esa mujer cómo ha mejorado. Su cuerpo ha perdido el peso, su cuerpo se ha adaptado, no ha sufrido y es una maravilla. Hablando del IMC, se me ha ocurrido, mucha gente que mide las cosas, que utiliza internet para todo esto. Los medidores que hay en Google, por ejemplo, yo acabo de poner medir IMC. Aquí en Google me han salido varias páginas. Si meto alguna y meto mis datos ahora, ¿me va a salir un resultado más o menos fiable? ¿O? Bueno, el IMC es lo que más estudiamos, Juanlu, en todos los estudios clínicos de la obesidad. El IMC es muy sencillo. El IMC, por si alguien quiere saberlo, lo puede hacer en un minuto con su móvil, una cuenta. Es coger los kilos de la persona, el peso en kilos partido de altura metro cuadrado. Por ejemplo, si una persona pesa 100 kilos,
y mide un 80, habría que hacer una cuenta en dividir esos 100 kilos, 100 dividido, como la altura hemos dicho, 1,80 por 1,80. Nos va a hacer un numerito y hacer el IMC. Por ejemplo, yo mido 1,78 y creo que estoy en 82 kilos, me parece. Vamos a poner 83, por si acaso. Bueno, pues... Creo, a ver... Sí. Hablo de memoria, me ha salido 26,2. Bueno, pues si tiene... si tiene 26,2... peso superior al normal. Exactamente. Yo te lo voy a traducir desde el punto de vista médico. Si tienes 26, tienes un pequeño sobrepeso muy poquito, porque habíamos dicho que el sobrepeso era entre 25 y 29,9. Tienes 26 y ya si fuéramos más papitas que el Papa, el sobrepeso se divide en dos estadios. Desde 25 a 26,9 se llama sobrepeso de primer grado, y entre 27 y 29,9 se llama sobrepeso de segundo grado o preobesidad. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando estudié esto me fueran hecho un problema contigo, yo diría, este paciente Juanlo tiene un IMC de 26, pues tendría un diagnóstico de sobrepeso de primer grado. Madre mía. Voy a tener que empezar a mirar. Pero muy poquito, de primer grado, muy poquito. Sí, sí, pero se empieza con los primeros grados y después se pasa a los segundos. Creo que tenemos tiempo me parece, para un paciente más, si no me equivoco. Así que tenemos ahora, por ejemplo, el caso de Pedro Guerrero Montiel. Bueno, Pedro Guerrero Montiel es un paciente de Ubrique, también es un trabajo muy serio porque también tenía una obesidad extrema, tiene un IMC de 50,50 y como podéis ver en la foto, Pedro ha perdido 53 kilos. Si veis, también ha perdido muchísimo volumen. Pedro ha perdido 18 tallas. Es un chaval joven, como podéis ver en la foto, tiene 30 años y una altura de 1,72. Entró en mi consulta con un peso de 149 kilos y terminó con 96, por lo tanto perdió 53. ¿En cuánto tiempo? En 18 meses. Una pérdida de peso estupenda, en un año y medio le cambió la vida a Pedro. Y después, sobre todo, también fijaros en la cara, el aspecto saludable, que eso es lo mejor. Sí, sí, sí. Porque ha sido poco a poco comiendo de todo. Y después el volumen. Tenía una talla 62 y al final una talla 44. Es decir, en definitiva ha perdido 18 tallas. Y como resumen podemos decir que Pedro Guerrero Montiel ha perdido 53 kilos y 18 tallas solo con dieta y ejercicio. Daros cuenta cómo esta persona ha puesto de su parte, pero evidentemente el beneficio es infinitamente mayor. Claro, evidentemente. Bueno, son algunos de los casos que han pasado por las consultas del doctor González, ya sea en Ubrique, ya sea en Jerez o ya sea en Utrera. Así que, bueno, 30 años, como decimos, da para mucho y nosotros pues vamos a tener aquí una temporada más escuchando estos casos. Vamos a conocer también aquí en nuestro programa a más gente y sobre todo pues muchos consejos y muchas cosas más de todo lo que nos quiera traer aquí el doctor González en su programa de La Dieta del Doctor González. Pues muchísimas gracias, Juanlu, a ti por invitarme a tu programa y sobre todo a nuestra audiencia de la radio.